porta a porta contra el mosquit tigre. Uno de los lugares donde extremamos la prevención frente al mosquito tigre con visitas periódicas para ver su situación son las masas naturalizadas de agua o balsas o fuentes ornamentales que hay en la ciudad de Valencia. Aquí tenemos un ejemplo seminaturalizada, con vegetación, pero por tanto también coincidiendo con las características que requieren los mosquitos para desarrollarse en estas láminas de agua. Esto que vemos aquí es la última fase antes de salir adulto. En apenas 24 horas de aquí saldrá un mosquito adulto. En el caso de que la ciudadanía tenga masas naturalizadas de agua también en sus ámbitos domésticos, se pueden hacer tres cosas para evitar tener un criadero de mosquitos. Una de ellas, como vemos aquí, es que haya recirculación de agua constante. Si el agua no está estancada, no será un foco de cría de mosquitos. Otra opción sería mantener una cloración constante de esta lámina de agua para que tampoco proliferen allí los mosquitos. Y por última instancia, otra posibilidad sería introducir peces, ictiofauna, para que estos peces puedan depredar las larvas de los mosquitos y así no tener problemas en nuestras propiedades privadas.